Bien, hermanos y hermanas, amigos y amigas, estamos en el tercer y último video sobre el tema de la reencarnación y la fe cristiana. En el número 1 abordamos la variedad terminológica, abordamos la variedad, digamos así, de concepciones o de matices que tiene esta idea de la reencarnación. Terminológicamente hay una variedad de palabras para referirse a un núcleo que es la pervivencia de algo del ser humano que se pasa, que se traslada a otra entidad corporal. También miramos cómo distintas religiones han abordado esto. En el segundo video, el recién pasado video, tratamos de abordar ligeramente, estamos conscientes, la relación que hubo entre el cristianismo primitivo, el cristianismo antiguo de los primeros 6-7 siglos y la idea de la reencarnación. Decíamos de que el cristianismo nace precisamente en un mundo cultural en que la idea reencarnacionista eran comunes y que una de las fuentes de penetración de la idea reencarnacionista en la fe cristiana o en el ámbito cristiano fue el gnosticismo de origen cristiano o de formación cristiana también. Los gnósticos cristianos introdujeron con toda fuerza la reencarnación. Pero también dijimos que pensadores como Justino el Mártir, como Irineo de Lyon, como Tertuliano, como el mismo Orígenes y también Agustín de Hipona, entre otros, no son los únicos, abordaron, enfrentaron, dialogaron, reflexionaron, digamos así, de cara a esta doctrina de la reencarnación. Y en el fondo, recuerden que dijimos, estaba presente el proceso pastoral de la discipulación, digamos así, del catecumenado de los recién convertidos. En medio de todo eso, personas convertidas probablemente con influencias órficas de las religiones mistéricas que creían en la reencarnación, que la habían asumido, entraban a procesos de discipulado, entraban a procesos, voy a usar esta palabra, de adoctrinamiento cristiano en el que su fe, en la fe cristiana depuraba, purificaba, por así decirlo, o limpiaba o aclaraba, cualquier término creo que es válido, su fe cristiana, su nueva fe cristiana en relación a la reencarnación. Hoy vamos a entrar un poco más, nos vamos a enfocar un poco más en que hay algunos que usan algunos textos de la Biblia como para sustentar esta creencia de la reencarnación. Estos mismos textos fueron abordados por los padres de la iglesia. En su momento también fueron analizados y algunos de los argumentos que desde el punto de vista teológico sistemático hoy se pueden plantear hacia la idea reencarnacionista también en cierta medida las germinaron los padres de la iglesia, nada más que hoy han sido desarrolladas de otra manera. Para comenzar tenemos que decir, la reencarnación no interesó a los primeros seguidores de Jesús. O sea, estamos hablando de los escritores del Nuevo Testamento. A los judeocristianos, escritores del Nuevo Testamento, en su mayoría, ¿verdad?, no les interesó la reencarnación. Por tanto, no vamos a hallar en el Nuevo Testamento textos que aluden ni directa ni indirectamente a la reencarnación. No los vamos a hallar, a menos que tergiversemos el texto, a menos que le demos una interpretación sesgada del texto. Por otro lado, la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento, como le llamamos los cristianos, tampoco tiene alusiones directas o indirectas a una creencia de la reencarnación. Desde la cosmovisión hebrea del ser humano, como que eso no calza también. Nosotros sabemos que la cosmovisión hebrea antropológica, es decir, del ser humano, es de una unidad indivisible entre cuerpo, alma y espíritu. O sea, el ser humano para la visión hebrea es uno solo, visto corporalmente, visto psíquicamente, o sea, desde el alma, y visto espiritualmente desde el ruaj. Pero todo es creación de Dios desde la visión hebrea. Y todo es bendecido, todo es muy bueno, como dice Génesis capítulo 1. Entonces, no encontramos así, pero ha habido
algunas interpretaciones de algunos textos que supuestamente aluden de manera directa o indirecta a ideas reencarnacionistas. Y ahí es donde queremos nosotros entonces, en este canal o en este video, hacer alusión a algunas de ellas. Por ejemplo, ese famoso texto en el Antiguo Testamento en el que se habla de cómo el espíritu del profeta Elías se pasa a sus sucesores, se pasó a su sucesor Eliseo. Ahí no se está aludiendo a una acción de reencarnación, porque recuerden que antes de eso, antes de decir eso, antes del reconocimiento que Eliseo tenía el espíritu del profeta Elías, hubo un acto, por así decirlo, de, digamos así, de consagración de Eliseo. El mismo Elías toma a Eliseo y lo consagra como su sucesor. Y Elías mismo pide entonces que ese Espíritu Santo, ese Espíritu de Yahvé, que estuvo en él y que lo hizo dar los mensajes y tener un líder social en su época, ese mismo Espíritu de Yahvé repose sobre Eliseo. Pero eso no es ninguna idea reencarnacionista. Ninguna idea reencarnacionista. Pero este es un texto en el que se ha utilizado como una evidencia interna dentro de la Biblia que hable de la reencarnación. Pero nada que ver. Otro de los textos que se ha utilizado es cuando se habla en el Nuevo Testamento de que el profeta Elías iba a volver a aparecer, ¿verdad? Y que precisamente iba a estar ligado a la venida del Mesías. También este texto, esta afirmación se ha tomado como una evidencia directa o indirecta de la reencarnación, o sea, que Elías iba a reencarnar para el tiempo de Jesús. Pero el texto o los textos que se refieren a esto no se refieren a la persona de Elías en sí, sino que se refiere a el espíritu profético. Elías fue un profeta. Ustedes dirán, pero en el Apocalipsis se habla de los dos testigos y se habla de Moisés y se habla de Elías. Pero hermano y hermana, amigo y amiga, recuerde que ese Apocalipsis es un texto, es un género literario apocalíptico y que no se puede tomar literalmente. Y que la interpretación exegética, seria, responsable, a lo que apunta es que se está refiriendo a que en esa época a la que se refiere el Apocalipsis va a haber dos grandes, digamos así, moveres proféticos similares al profetismo de Moisés y similar al profetismo de Elías. Esa es la línea de interpretación exegética, pero no es que avalan que directa o indirectamente las ideas reencarnacionistas. Pero hay un texto que tal vez sea el que usted ha escuchado más, y es cuando Jesús y Nicodemo platican. Y Nicodemo y Jesús hablan del nuevo nacimiento, de la regeneración. Y ese nuevo nacimiento también ha sido tomado como una evidencia, entre comillas, de la idea reencarnacionista en la Biblia. En primer lugar, Jesús no está hablando de que Nicodemo al nacer de nuevo tiene que morir y entonces va a nacer de nuevo. Jesús está hablando a Nicodemo de que él tiene que nacer de nuevo, pero Nicodemo está vivo. Jesús no le está diciendo tenés que morir. Es un renacimiento espiritual, es un abrir sus ojos y entender de una manera distinta cómo se accede al reino de los cielos. Recuerden que ese es el asunto, esa es la temática con la que llega el hermano Nicodemo a hablar con Jesús. Entonces, tampoco ahí encontramos una evidencia de que hay una presencia de la idea reencarnacionista en la Biblia. La misma idea de la regeneración que después la desarrolla el apóstol Pablo, de que el cristiano es regenerado, no está aludiendo a ninguna reencarnación, porque está hablando de cómo el cristiano va
en esta vida, en su vida presente, va creciendo, va madurando, va progresando en su crecimiento cristiano. Es decir, se va regenerando, va asumiendo cada vez más la santidad, va asumiendo más el carácter de Jesucristo. Pero Pablo está hablando de este presente, de la vida presente, única e irrepetible de cada cristiano. La regeneración, la doctrina paulina de la regeneración entonces no hace tampoco alusión a la reencarnación, porque no se está hablando. Más bien Pablo enseña que los que mueren en Cristo no van a esperar una reencarnación, sino que los que mueren en Cristo van a esperar la resurrección de los muertos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Entonces, tengamos claridad, amados hermanos y hermanas, amigos y amigas. Yo sé que a lo mejor algunos de ustedes, amigos y amigas, han pensado que sí, que la Biblia tiene presencia de ideas reencarnacionistas. De manera muy rápida, porque no podemos profundizar tanto, pero sí de manera rápida como lo hemos hecho, que esperamos que haya quedado claro que no es así. Ni en el Antiguo Testamento o Biblia hebrea, ni en el Nuevo Testamento podemos encontrar una evidencia directa o indirecta de ideas reencarnacionistas. No, no es así. De tal manera entonces lo que sí podemos encontrar es que hay una claridad en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de que el ser humano es creación de Dios y de que es una creación en la que el ser humano es uno solo, completo, integrado, que cuando se habla de cuerpo es del ser humano visto desde el punto de vista corporal, somático, que cuando se habla de alma es el ser humano desde el punto de vista de la vida como ser viviente, pero no es que el alma es al estilo platónico una sustancia que pervive después del cuerpo. Esa es una idea platónica, pero no es ni bíblica ni cristiana. Por otro lado, también cuando se habla de espíritu, se habla del ser humano completo, pero desde el ruaj, es decir, desde su capacidad, desde su disponibilidad para relacionarse con Dios. Entonces, esa es la visión antropocéntrica creacionista de la Biblia y que también se ratifica en el Nuevo Testamento. Esa es una idea que está clara. Otra idea que está clarísima en la Biblia es que el ser humano creado por Dios desarrolla una vida en este presente única e irrepetible. Única e irrepetible. Es decir, Dios nos da a todos los seres humanos la capacidad, la libertad para desarrollar nuestras vidas de una manera histórica, condicionada, irrepetible, única. Eso es lo que claramente nos enseña la Biblia. Otra de las enseñanzas de la Biblia es que la salvación es integral. La salvación es integral, o sea, Dios nos salva el alma. Esa es una idea que está muy presente en el mundo evangélico, pero que necesita revisarse. Si entendemos alma por la vida humana completa, integral, sí estamos de acuerdo. Pero si entendemos alma como una sustancia que está aparte del cuerpo, esa salvación no es bíblica ni cristiana. Lo que Dios salva es el alma en el sentido de la vida humana total y completa, integral. En ese sentido, sí. Entonces, Dios salva, la salvación bíblica, la salvación que enseña la Biblia es una salvación integral. Jesús no vino a salvar almas etéreas, porque eso no existe. Lo que vino a salvar es vidas humanas integradas por cuerpo, la vida, el alma y el espíritu. Un dato interesante que ustedes saben es que cuando Jesús sana, se dice esa misma palabra sanar, se dice salvar. ¿Por qué? Porque ahí está la integralidad. Salva, sana. Sana y salva, o sea, es una integralidad lo que está en juego. Entonces, esas son cosas, esos sí son datos que la Biblia nos ofrece. Y el último dato que la Biblia, un dato más que la Biblia nos ofrece, que es un dato duro, le llamo yo, o sea, un dato seguro, exegética y teológicamente, es
que después de la muerte no hay sucesos de transmigraciones ni de nada, sino que después de la muerte hay un estado intermedio que a la espera de la resurrección. Eso es lo que en datos duros nos ofrece la Biblia, que después de la muerte lo que esperamos es la resurrección de los cuerpos, que es discutible qué es lo que va a pervivir, pero nunca se habla de transmigraciones ni de reencarnaciones, sino que la esperanza cristiana es los que morimos en Cristo o los que mueren en Cristo, esperamos la resurrección de los muertos. O sea, son los datos duros, que yo les llamo así, porque son los datos que desde la exégesis seria, responsable, científica, teológica, podemos desprender de las Sagradas Escrituras de cara a esta creencia que ha estado, como dicen los especialistas, resurgiendo de la reencarnación. Así que gocémonos en la salvación que hemos tenido, hermanos. Y hermanos y hermanas, es una salvación integral. Gocémonos en que Dios nos ha creado y nos ha dado la oportunidad de desarrollar una historia personal única e irrepetible. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros desarrolla una historia única e irrepetible. Y que es don de Dios. Si hay algo que pervive, y a mí me gustó mucho leer al teólogo Medard Kell, un teólogo católico, que él dice que si hay algo que pervive aún después de la muerte, el énfasis que debemos de poner en esto, dice, no es si hay un alma, si hay un estado intermedio, dice, sino que lo que pervive, dice, es la fidelidad de Dios. Hay un texto, creo que es el Salmo 48, que dice, nuestro Dios es un Dios que nos guía más allá de la muerte. O nuestro Dios, dice otras versiones, es un Dios más allá de la muerte. ¡Qué tremendo eso! O sea, Dios no se acaba cuando usted y yo morimos, sino que Dios sigue trabajando y por eso morimos y esperamos la resurrección. Eso está claro. Por otro lado, hay un texto en Romanos 8:37 en adelante que dice que ni la muerte nos puede separar del amor de Dios. Esto quiere decir, hermanos, que ¿qué pasa después de la muerte? Y la reencarnación lo que trata de dar una respuesta a lo que sucede después de la muerte. Pues el cristianismo también ofrece su respuesta. También el cristianismo, la fe cristiana ofrece su respuesta. En otro video a lo mejor lo vamos a profundizar. Pero la parte de esa respuesta que el cristianismo ofrece es que dice que después de la muerte siempre está la fidelidad de Dios, porque ni la muerte nos puede separar del amor de Dios, porque el Dios que tenemos es un Dios que nos ama y que está con nosotros, nos guía más allá de la muerte. Esa es una fidelidad, esa es una de las grandes cosas que pervive después de la muerte, que está presente hasta que resucitemos y que nos lleva a la esperanza de la resurrección. Y como se ha dicho, ¿quién me da evidencia de eso? ¿Dónde lo podemos encontrar? En Jesús de Nazaret, el hombre, el ser humano que ha muerto y ha resucitado. Esa es la esperanza en la cual reposa nuestra fe. No es la reencarnación. Jesús no reencarnó. Jesús, el mismo hombre que había sido crucificado, y por eso él dice, miren, tóquenme las manos, tóquenme el costado, tóquenme, porque soy el mismo que fui crucificado, pero ahora resucitado, no reencarnado, sino que hay una cierta continuidad existencial, porque es el crucificado, pero hay una renovación, hay una transformación, porque hay una resurrección. Esa es la esperanza y esa es la respuesta de la fe cristiana a la vida después de la muerte. No es la reencarnación, hermanos y hermanas, amigos y amigos, con todo el respeto de quienes crean eso, con todo el respeto, pero esta es la respuesta nuestra, esta es la fe nuestra. Espero, hermanos y hermanas, amigos y amigas, haber sido claro,
haber sido lo suficientemente explícito, didáctico, y que nos gocemos en esa salvación integral que nos lleva a una resurrección integral también. Esa es la esperanza cristiana. Que Dios les bendiga.